Las palabras de Iván Fierro nos llenan de emoción. Dejemos huella y dejemos huella todos. Yo hace cerca de 30 años estaba en su misma condición, concluyendo mi educación media superior para buscar cómo irme a otra parte, a lograr una mejor y mayor preparación. Y regresé a Parral y lo encontré casi en las mismas condiciones. Sus padres, como yo, que compartimos la generación, sabemos muy bien que Parral por mucho tiempo ha tenido rezagos, por mucho tiempo ha tenido enormes dificultades para generar mejores empleos, que están acotados los espacios para el trabajo, que quien es emprendedor batalla mucho para consolidar una empresa, porque desgraciadamente aquellas fortalezas de hace siglos de Parral se fueron apagando y se fue quedando aislado Parral del desarrollo industrial, de la actividad comercial que se sostuvo gracias a la tenacidad de empresarios que supieron generar servicios y atender a la región como tal. Pero sin carreteras y sin infraestructura era sumamente difícil, y aún más sin una vocación industrial. Por eso ahora, en que la minería vuelve a ser una actividad, no la dejaremos pasar, en el que la materia forestal es una esperanza para nuestra región, en que la ganadería significa una actividad de valor agregado industrial comercial que desparrama riqueza y que en esencia es el mayor de los problemas que tenemos, una pésima distribución de la riqueza, pero en la que hoy estamos empeñados desde el gobierno a traer más infraestructura para educación superior. Que no quede aquí el esfuerzo de sus padres y de ustedes mismos.